es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él se deja encontrar por los que le buscan, por lo que le buscan de veras. ¿Cuántos lo quieren de veras? La presencia de Dios, hermanos. Él es real, Él es verdadero. Y bien, ¿cuántos están dispuestos a llevar el fuego? Tenemos este gafet y cada porque la palabra ha sido soltada y los que creemos y los que sabemos que tenemos un Dios grande, hemos de ver su gloria, hemos de ver su poder. Ese es al Dios a quien nosotros servimos, hermanos. Él dice que no avergüenza a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Él, hermanos? Él es maravilloso. Él es el único soberano. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es real, Él es verdadero, Él es sublime y eterno. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Entonces, al final, los que no están en discipulado van a pasar, allá va a estar nuestro hermano Julio, nuestra hermana Vania, para que se anoten, ¿sí? Para poder decir yo quiero ir. Ahí hay fechas para ir a hospitales, asilos, y que digan yo quiero ir, pueden anotarse, ¿sí? Bien, y en la mañana tuvimos un tema. ¿Quién recuerda el tema de la mañana? ¿Alguien se acuerda? Experimentando el fuego. ¿Cuántas personas, bueno, más las hermanas, ¿verdad? Cuando aprendimos a hacer tortillas en lumbre de fogón, en un fogón, ¿sí? ¿Cómo se siente? Lo calientito. Bueno, cada uno de nosotros, hermanos, podemos experimentar. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios? Ese es el fuego. ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios en sus vidas? Ese es el fuego que necesitamos para servir y honrar, obedecer a Dios en todo momento, ¿sí? Entonces, el fuego de la presencia de Dios es necesario a nuestra vida para que podamos encender. Para hacer una lumbre solo se necesita un cerillo. Cuando preparamos bien ese fuego, con un solo cerillo podemos encender esa lumbre, ¿sí? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a ser parte de ese avivamiento? No escucho muchos amenes. ¿Cuántos están dispuestos a ser parte de ese avivamiento? Entonces debemos estar dispuestos y decirle: Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, envíame a mí, aquí estoy. No, sí, Señor, ¿será que puedo? Voy a ver si puedo, Señor. ¿Creen que Dios cuente con esas personas? Si tú le dices: no, pues a ver si puedo, Señor, va a venir otra persona que venga corriendo y diga: yo quiero, Señor. ¿A cuál de las dos va a tomar el Señor? A la que está dispuesta, a la que está alerta. Esas son las personas que Dios va a usar. Esas son las personas que Dios quiere. Dijimos que hay un aceleramiento y todo va a ir avanzando, va a ir corriendo. Tenemos que ir avanzando. No, a ver si puedo. No, hermanos, tenemos que movernos en fe. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Mateo, su capítulo 8, versículo 1. El tema que vamos a ver ahorita es rendidos ante el fuego. Mateo 8, versículo 1 al 3. Cuando estén listos, glorifiquen el nombre de Dios. Nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra. Después vamos a estar sentados, ¿sí? Nos ponemos todos en pie y leemos esta
esta escritura todos unidos. Dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Cuando descendió, no los escucho. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gracias, Padre. Declaramos que tu palabra cae en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuál fue el tema que les dije que íbamos a ver? ¿Pueden tomar su lugar? ¿Cuál tema vamos a ver? En la mañana fue experimentando el fuego. Ahorita, ¿cuál es el tema que vamos a ver? Rendidos ante el fuego. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el fuego calienta, ilumina, purifica, hace muchas cosas el fuego, ¿sí? Pero vamos a ver qué significa rendirse. ¿Alguna vez alguien ha llegado a su casa bien cansado de un día de trabajo? A ver, levante la mano. ¿Y qué dice cuando llega a su casa? Estoy rendido. ¿Y qué queremos hacer? Nada. No queremos hacer nada más que sentarnos, acostarnos, a lo mejor a hacer una buena comida, que nos sirvan una buena comida y de ahí a descansar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos rendidos, ¿sí? Entonces, en los tiempos antiguos, cuando se enfrentaban algunas naciones y se daban cuenta que no tenían los suficientes soldados, que no tenían las suficientes armas, que no tenían el suficiente equipo para enfrentar la otra nación, lo que hacían era tomar una banderita blanca. Y cuando los contrarios enemigos veían que iban con la banderita blanca, dijeron: ya ganamos, ya tenemos la victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa banderita blanca, ¿qué significa? Paz, rendición, ¿sí? Entonces, cuando estos venían y se presentaban delante de sus enemigos, eso le querían decir: pues aquí estamos, somos sus siervos, póngannos el impuesto que ustedes quieran, estamos para servirles, ¿sí? Y lo que los enemigos dijeran es lo que hacían los otros, ¿sí? Entonces, cuando alguien se rinde, eso quiere decir que se somete a alguien. Y bíblicamente la palabra rendirse es entregar todo en manos de Dios y permitir que Él sea quien dirija nuestros pasos. Una vez más les voy a decir lo que es entregarse. Bíblicamente rendirse, dice, es entregar todo. ¿Entregar qué? En las manos de Dios y permitir que Él sea quien dirija nuestros pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nos hemos rendido ante Dios, hermanos? Sí, pero le hemos rendido todo o nada más una parte. Sí, ahí dice es entregar todo. Todo lo que se dice, todo. ¿Sí? Tristeza, amargura, todo lo que hay. Soberbia, todo, hermanos. ¿Sí? Es lo que tenemos que entregar a Dios, es todo. Dice, y permitir que Él sea quien dirija nuestros pasos. ¿Sí? Cuando nosotros nos rendimos totalmente y le damos el control a Dios, vamos a tener victoria donde quiera que estemos. ¿Cuántos quieren victoria, hermanos? A donde quiera que vayamos. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de rendición. Yo creo que a la mayoría le ha pasado esta situación de que hay veces que a lo mejor estás pasando por alguna situación económica y dices, híjole, ¿qué hago? No, pues le voy a pedir a Juanita.
oye Juanita, préstame 2,000 pesos. Y Juanita dice, es que en la mañana acabo de comprar y ya no tengo. ¿Sí? Se le acabó el recurso a Juanita. Y dije, pues ahora ¿a quién le digo? A don Fermín. Don Fermín, ¿me puede prestar 2,000 pesos? Oye, es que, y tampoco tiene el recurso, porque a nosotros como humanos los recursos se nos acaban. Y cuando nosotros vamos a una y a otra persona y no tiene el recurso, ¿a dónde nos queda ir? ¿A dónde nos queda ir, hermanos? A la presencia de Dios. Es el momento de rendir y de decirle, y hasta ese momento nos acordamos, Señor, pues ya fui a ver a Juanita, ya fui a ver a Fermín, ya fui a ver a don ¿quién? A don Lalo, y no tienen, Señor. Pero tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Así es que, Señor, te pido que hagas un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es un área que nos cuesta rendirle a Dios. ¿Verdad, hermanos? Es un área que nos cuesta. El área financiera es una área que le entregamos todas, pero esa no, esa yo la sé manejar. ¿Sí? ¿Será que Dios no sepa de contabilidad, hermanos? ¿Sí? El maestro de maestros en contabilidad, ¿sí? Entonces, es cuando todos los recursos se agotan, es el momento de ir a la presencia de Dios. Y nosotros aquí acabamos de leer que este era un leproso. Y todos ya sabemos lo que es la enfermedad de la lepra, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con la lepra? Y huele rico. Sí. Está lejos la persona y llega el olor. Sí, la lepra como un tipo cáncer. Sí. Entonces, esa persona no puede acercarse a las demás. ¿Por qué? Porque la puede contagiar. Tan solo el hecho de tocarte, tú puedes ser contagiado. Y yo creo que nadie en ese tiempo ni ahora, porque hace un poquito antes de la pandemia, creo que escuché que como que querían brotar indicios de lepra. ¿Sí? Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Bueno, entonces este hombre, los que tenían lepra tenían que vivir apartados, solos, sin que nadie pudiera abrazarlos, sin que nadie pudiera decirle eres importante, eres especial. Imagínense cómo se sentía ese hombre. Débil físicamente, mal comido, solo, triste, sin un abrazo, sin nadie que le dijera, pues te queremos. Yo creo que ahí sentía que no lo quería nadie. Pero ese hombre no perdió la esperanza. Cuando él escuchó hablar de Jesús y escuchó que hacía muchos milagros, él dijo, yo necesito llegar a donde está Jesús. Él es la solución a mi necesidad. Yo necesito ver a Jesús, porque Él puede cambiar mi situación física. Él puede hacer que esta enfermedad desaparezca de mí. Entonces llega un momento en que este hombre empieza a escuchar por dónde andaba Jesús, por dónde va a pasar Jesús. Y él tuvo que salir de su escondite, porque había un lugar específico donde todos los que estaban en esa situación iban. No solamente era él, hermanos, había más, pero él se atrevió a creerle a Dios. Él dejó ese escondite, salió en busca de un milagro. Él salió en busca de ayuda. Y ese hombre ya estaba dispuesto a rendirse. Él sabía que había agotado todos los medios que tenía para ser sano, y que solamente Dios podía tocarlo y cambiar esa situación en algo diferente. Entonces este hombre lo que hizo fue buscar.
y empezó a investigar por dónde iba a pasar. No podía preguntarle. Cuando iban ellos, ellos gritaban una palabra. ¿Qué palabra era? Cuando pasaban por gente que estaba bien, ¿qué palabra era? Inmundo, inmundo, porque cuando ya en eso enseguida es como ahorita los que tienen tos, ¿verdad? Nada más tosen y COVID. Entonces, la palabra inmundo, así como que decían, alerta, aléjate, aléjate, ¿sí? Entonces, todos trataban de alejarse de esa persona. Entonces, al gritar esa palabra, él pues veía que todos corrían, todos se iban de donde estaba, ¿sí? Entonces, él llegó un momento en que, a pesar de la crítica, a pesar de todo, él decidió buscar cómo iba a ser para encontrar a Jesús. Pero ¿saben qué? Ese hombre tenía fe. Ese hombre ya debió haber estado pidiendo: Dios, yo sé que puedo morir aquí, pero yo sé que también puedo sanar, porque yo sé que tú eres el único que puedes limpiar mi cuerpo. No hay cura, hablando médicamente no hay, pero yo sé que tú me puedes hacer libre de esta enfermedad. Yo sé que tú eres el único que me puedes ayudar y sacar de esta situación. Entonces este hombre, allí en esa soledad, en esa tristeza, en ese llanto, en esa oscuridad, él clamaba a Dios. Y fue Dios el que lo dirigió a donde Jesús estaba. Y dice que Jesús iba bajando del monte. Sí, en la palabra que leímos dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía ¿cuánta gente? Dice que le seguía mucha gente. Al seguirlo mucha gente, él tenía que tener más cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían que abrirle paso. Dice: y aquí vino un leproso. Dice: y se postró ante Jesús. ¿Qué hizo ese leproso cuando vio a Jesús? El momento que lo vio, enseguida se postró. Yo me imagino que aún con la cabeza en el suelo, él se postró y le dijo una palabra: si quieres, puedes limpiarme. La súplica, la voz, la necesidad de ese hombre fue profunda, hermanos, porque él anhelaba esa sanidad. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y ese hombre fue honesto y fue sincero delante de Dios. Él derramó su corazón. Él se rindió. Él no se preocupó de lo que la gente le fuera a decir. Él no se preocupó de: y si me rechaza. Probablemente vinieron esos pensamientos a su mente: y si me rechaza. Pero la palabra de Dios dice que Jesús, dice que extendió la mano y le tocó. Eso es maravilloso, hermanos. Cuando nosotros venimos a Dios, Él está dispuesto a abrazarnos. Él está dispuesto a ayudarnos. Su palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, afligidos, preocupados, porque sentimos que a nadie le importamos? Y Jesús está esperando que nosotros vayamos y nos rindamos ante Él y le digamos: Señor, te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en cada área de mi vida. Necesito que tú tomes el control, necesito que tú me guíes, que tú me dirijas, porque tú eres el único que me puedes dar victoria en todos mis proyectos, en todas las cosas que anhela mi corazón. Pero sobre todo, Señor, estoy dispuesto a seguirte y a honrarte. Este hombre, hermanos, se rindió ante Dios. Este hombre decidió tomar la palabra y aferrarse a ella. Dice que cuando Jesús extendió la mano, él no se imaginó que iba a ser tocado por Jesús. ¿Por qué? Porque la lepra es contagiosa. Imagínense cuánto tiempo sin haber sido tocado.
y el sentir que la mano de Jesús estaba sobre él. Y la respuesta que Jesús le dio: quiero, sé limpio. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Cosas grandes, cosas maravillosas que Dios ha planeado para los que creen, para los que deciden desafiar la duda, para los que deciden dejar las cosas que las dudas y las cosas que el mundo pone a nuestro paso, los obstáculos para no acercarnos. Él tuvo que vencer a lo mejor el desánimo, porque lo que decía, en esa cueva, en ese lugar donde él vivía, había muchos leprosos. Y yo me imagino que algunos les decían: oye, estás loco, ¿cómo vas a salir? ¿A qué vas a ir? Vas a ver, te pueden matar, te pueden apedrear, porque ese era el destino de alguien que no acataba y que hacía las cosas a su manera. Pero este hombre tenía fe para ver un milagro en su vida, y él decidió desafiar a toda duda. Él decidió desafiar a todo obstáculo. Él sabía que estaba ante la persona correcta, en el lugar correcto. Hermanos, es necesario que analicemos nuestra vida. Es necesario que analicemos nuestro corazón. Todos en todo momento y en todo tiempo hemos tenido necesidades, y sobre todo es la necesidad espiritual de Dios en nuestra vida. Y hay momentos en que sentimos ese vacío y mejor decidimos refugiarnos en cosas que son superfluas, en cosas que son pasajeras, hermanos. Es necesario que nos concienticemos que el único que puede llenar el vacío, que el único que puede llenar nuestra vida, que el único que puede avivar el fuego de la presencia de Dios es el poder de Dios, es su espíritu en nosotros. Es necesario que nos rindamos delante de su presencia, porque a veces sentimos que Dios está lejos. Hemos sido nosotros los que nos hemos alejado. Hemos sido nosotros los que hemos dejado que los afanes de este mundo, que los compromisos de este mundo nos aparten de Dios. Hemos sido nosotros los que día a día hacemos más y más compromiso con el mundo y menos compromiso con Dios. Y llega un momento en que te dicen: vamos a la iglesia. No puedo. Hasta que llega el tiempo en que sientes que ya no tienes ganas de venir, que ya no formas parte de la iglesia de Cristo, porque nosotros nos hemos alejado. ¿Y será que por alejarnos Dios ya no nos ama, hermanos? Él nos sigue amando y Él nos sigue esperando tal cual somos. Él está dispuesto a ayudarnos. Cada uno de nosotros podemos ser o somos como un vaso frágil. Todos en casa tenemos un vaso más o menos así de cristal, sí, y lo usamos. Así es nuestra vida delante de Dios. Dios quiere llenarnos para poder dar agua al sediento, hermanos. Dios quiere llenarnos para que otros sean fortalecidos, animados, renovados, levantados. Dios quiere usarnos como un vaso. Delante de Dios somos un vaso frágil, pero útil cuando nos ponemos en sus manos. Sencillo, no importa, hermanos, pero Dios quiere usarte a cada uno. Solamente quiere que nosotros nos rindamos. Y Dios está anhelando una generación que diga: no importa que esté sola, no importa que esté solo, pero yo voy a clamar delante de Dios. Yo voy a buscar el fuego de la presencia de Dios. Yo voy a renovar mis fuerzas en su presencia y voy a clamar hasta que vea la respuesta de Dios, y voy a buscar el fuego de su presencia y me voy a mantener clamando hasta ver que los cielos se abran, y me voy a mantener buscando y me voy a mantener clamando, porque yo sé que mi Redentor vive
que tengo un Dios grande. Yo sé que Él está con nosotros. Él solamente está buscando, hermanos, hombres y mujeres que estén dispuestas y que estén dispuestos a cumplir el sueño de Dios, agradar el corazón de Dios. ¿Cuántos corazones dispuestos hay aquí? Isaías le dijo: heme aquí, envíame a mí. Dios tiene planes, hermanos. Dios tiene proyectos, pero Él anhela un corazón obediente, un corazón disponible, que le diga: Señor, aquí estoy, tómame. Moisés, cuando llegó ante esa zarza, Moisés fue llamado a hacer una misión para Dios. Él tuvo que dejar cosas, compromisos que tenía en Madián, y él obedeció a Dios. Y Dios honró su fe, y Dios lo guardó, y Dios lo respaldó con señales, con milagros, con prodigios, que, como dice la palabra, hizo que Egipto fuera destruido, hizo que Egipto fuera quedado en ruinas totalmente. ¿Por qué? Por un hombre que le creyó a Dios, un hombre que sabía que si Dios estaba con él, iba a haber cosas grandes. Solamente es lo que Dios necesita: hombres y mujeres que rindamos en totalidad cada área de nuestra vida: el área sentimental, el área emocional, el área financiera, el área moral, familiar, toda y cada una de las áreas de nuestra vida. Es necesario, hermanos, que estemos dispuestos a rendirlo todo. Cuando nosotros nos rendimos, siempre Dios viene en esa respuesta. Recordemos al rey Salomón al inicio de su reinado. Él reconoció que era joven. Él reconoció que él no podía gobernar un pueblo tan grande, que él no tenía la experiencia, que él no tenía la sabiduría. Y él le dijo: Dios, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Es un pueblo demasiado grande. Necesito de tu ayuda. Él rindió su vida, su voluntad. Él fue sincero delante de Dios. Y en respuesta vemos en la palabra que Dios le dio la sabiduría mayor que cualquier hombre en esta tierra. Hermanos, cuando nuestros recursos, nuestras fuerzas se acaban, debemos rendir a Dios todo, y Él va a hacer de nosotros gente para su reino, gente que haga impulsar su obra. Eso es lo que Dios anhela: hombres y mujeres dispuestos. Yo no sé qué tú has estado pasando, yo no sé cuál ha sido la situación que has estado viviendo, pero en esta noche solamente Dios te dice: rinde tu corazón ante mí. Yo quiero usarte. Yo quiero que tú seas una llama ardiendo que pueda invadir no solamente Jalapa, sino todo México. Una llama que pueda encender la profecía. Ha dicho que no solamente va a ser México, sino que van a ser varias partes del mundo, hermanos. Nosotros no sabemos qué Dios quiere hacer. Cuando Moisés estuvo frente a Dios y le dijo: ve a Egipto, llegó un momento en que él empezó a poner obstáculos. A lo mejor tú has sentido que tú no puedes. Tú has sentido que hay obstáculos porque sientes que no estás capacitado. Pero ¿sabes qué, hermanos? Dios es el que nos capacita. Dios es el que hace. Moisés jamás se imaginó salir con un pueblo tan numeroso, pero los planes de Dios ya estaban. Entonces, hermanos, nosotros no imaginamos y nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros no podemos. Sin la ayuda de Dios no somos nada.
La palabra del Señor dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Que ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es la voluntad de Dios. Que ni un perro mueve su lengua si no es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no vamos a ser nosotros. No vamos a ser nosotros, sino a medida que nos rindamos, Dios va a empezar a obrar. Dios va a empezar a trabajar. Y no nos sorprendamos, hermanos, de lo que nosotros podamos ver. No nos sorprendamos de la misericordia y la grandeza de Dios. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Y en esta hora le rindas tu vida a Dios total y completamente. El canto que cantábamos hace un momento decía: fuego santo, manténme ardiendo con pasión y amor de Dios. Es necesario, yo les decía, que hagamos de este canto una oración. Manténme ardiendo para ti, Señor. Que tú seas mi temor, que tú seas mi pasión, que tú seas mi anhelo, que yo quiera agradarte a ti en todo momento y en todo tiempo. Yo quiero rendirme, Señor, y tú harás lo que está en tus planes. Dile: Señor, tú harás lo que está en tus propósitos. Dile: aquí estoy. Dile: Señor, aquí está mi vida. Perdóname si hay áreas que no te he soltado. Dile: Señor, perdóname. Aquí está mi corazón, te necesito. Señor, te necesito en mi vida. Sé que mi vida es frágil. Sé que mi tiempo es corto en esta tierra, Señor. Dile: Padre, pero aquí estoy. Ayúdame a cumplir el motivo por el cual tú me enviaste a esta tierra. Dile: Señor, aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi corazón, Señor. Que tu fuego arda en mi vida. Que tu fuego arda en mi corazón, Señor. Que mi anhelo sea vivir para ti, oh Dios. Que mi anhelo sea amarte, que mi anhelo sea honrarte, Señor. Aquí estoy. Aquí está mi corazón. Dile: Él está aquí. Él está aquí dispuesto a ayudarte como aquel leproso. Él está dispuesto a extender su mano sobre ti. Y Él te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Dile: Señor, me rindo. Dile: me rindo, me rindo.